Hola queridos, si alguna vez has sentido que tu mundo se derrumba en un instante, quédate hasta el final de esta historia. No olvides suscribirte y déjame en los comentarios si alguna vez has vivido algo similar. Ahora sí, comenzamos. Valentina nunca imaginó que el olor a paella de su suegra sería el preludio de su peor pesadilla. Era un domingo cualquiera en Barcelona, de esos en los que el sol se cuela por las persianas del Eixample y promete una tarde perfecta. Valentina se había levantado temprano para preparar el postre favorito de Sergio, crema catalana con un toque de naranja amarga, exactamente como le gustaba. Llevaban 7 años casados, 7 años en los que ella había aprendido cada gesto, cada silencio, cada mentira de su marido, aunque todavía no lo sabía. La familia García Mendoza se reunía cada primer domingo de mes en casa de la abuela Dolores, un piso señorial en el Paseo de Gracia que olía a cera de muebles antiguos y secretos guardados durante generaciones. Valentina siempre llegaba puntual, con su mejor sonrisa y ese vestido azul marino que Sergio le había regalado en su aniversario. ¡Qué ironía! Cuando empujó la pesada puerta de madera, el murmullo de voces la recibió como siempre. Tía Carmela discutía sobre política con el tío Paco. Los primos correteaban entre los sofás de terciopelo, y la abuela Dolores presidía la escena desde su butaca como una reina veneciana. Pero algo flotaba en el aire aquella tarde, algo que Valentina no podía identificar todavía. Valentina, cariño. La voz de Rosa cortó sus pensamientos como un cuchillo bien afilado. Rosa, la tía política, la hermana menor de la madre de Sergio, 42 años, divorciada 2 veces, con ese aire de mujer que ha vivido demasiado y demasiado rápido. Llevaba un vestido rojo ceñido que dejaba poco a la imaginación y ese perfume intenso que siempre marcaba su presencia antes de que ella entrara a una habitación. Hola, Rosa. Valentina la besó en ambas mejillas, notando cómo los ojos de la mujer brillaban con algo que no era exactamente calidez familiar. Sergio llegó 15 minutos tarde, nada inusual. Siempre tenía alguna excusa relacionada con el trabajo, con el tráfico, con cualquier cosa que sonara lo suficientemente convincente. Esta vez fue una llamada urgente de la oficina. Valentina asintió, sonrió, sirvió el vino, el guión de siempre. Durante la comida, observó. Las manos de Sergio temblaban ligeramente cuando servía agua a Rosa. La forma en que ella reía, echando la cabeza hacia atrás, mostrando ese cuello largo y bronceado. Cómo sus miradas se cruzaban por encima de la fuente de arroz, sosteniéndose un segundo más de lo necesario. Pequeños detalles que probablemente llevaban meses, años quizás, ocurriendo delante de sus narices. ¿Cuántas veces nos negamos a ver lo evidente por miedo a que sea real? Valentina apretó el tenedor con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Respiró hondo, sonrió, masticó, tragó. Cada movimiento era automático, robótico, mientras su mente procesaba una verdad que aún no quería aceptar. ¿Te encuentras bien, Valentina? La voz de la abuela Dolores la sacó de su trance. Estás muy pálida. Perfectamente, abuela. Solo un poco de calor. Mentira. Hacía frío en aquella habitación. Un frío que venía de dentro, que se extendía por sus venas como hielo líquido. Pero nadie más parecía sentirlo. O quizás todos lo sentían, y simplemente habían aprendido a convivir con él, como se convive con las humedades de un edificio antiguo. Después del postre, mientras las mujeres recogían la mesa y los hombres fumaban puros en la terraza, Valentina fue al baño. Necesitaba un momento, solo un momento para recomponerse. El pasillo estaba en penumbra, iluminado únicamente por esas lámparas Art Nouveau que tanto le gustaban a la abuela. Pasó frente al estudio, esa habitación que siempre permanecía cerrada excepto cuando el tío Paco necesitaba hacer alguna llamada importante. La puerta estaba entreabierta, y las voces que salían de allí dentro la congelaron en su lugar. No podemos seguir así, Rosa, es una locura. La voz de Sergio sonaba angustiada, desesperada. ¿Y qué propones? ¿Que lo dejemos así como así? Rosa, en cambio, sonaba desafiante. Llevamos 2 años, Sergio. 2 años. No puedes pedirme que lo olvide todo. 2 años. El mundo de Valentina se detuvo. 2 años. Mientras ella planchaba sus camisas, le preparaba el desayuno, planeaba vacaciones que nunca llegaban a materializarse, porque él siempre estaba demasiado ocupado. 2 años de besos robados, de excusas perfectamente construidas, de traición servida con sonrisas en la mesa familiar. Mi madre sospecha algo, continuó Sergio. El otro día me preguntó por qué paso tanto tiempo en tu casa ayudándote con las reformas. Rosa soltó una carcajada amarga.
Las reformas. Qué conveniente. ¿Y Valentina? ¿Sospecha? Hubo un silencio tan largo y pesado que Valentina sintió que se asfixiaba. Valentina ve lo que quiere ver, dijo finalmente Sergio. Es dulce, confiada, nunca cuestionaría nada. Dulce, confiada. Idiota, quiso gritar Valentina. Dilo completo, Sergio. Tu esposa es una completa idiota que creyó en cada palabra, en cada promesa, en cada te amo susurrado en la oscuridad. Sus piernas se movieron solas, no hacia el baño, sino hacia la salida. Bajó las escaleras como un autómata, ajena a las voces que la llamaban, a las preguntas sobre su repentina partida. Caminó por las ramblas sin rumbo, empujada por la marea de turistas y vendedores ambulantes, invisible en su dolor. ¿Alguna vez has sentido que tu vida entera es una mentira? El teléfono sonó. Sergio rechazó la llamada. Volvió a sonar. Lo apagó. Se sentó en un banco frente al mar en la Barceloneta, viendo cómo las olas rompían contra el espigón con una violencia que reflejaba el caos de su interior. 2 años. Pensó en todas las veces que Rosa había estado en su casa. Las cenas navideñas, los cumpleaños, las celebraciones familiares, cómo se sentaba en su sofá, bebía de sus copas, reía con sus amigos, cómo la abrazaba al despedirse, susurrándole «Cuídate, cuñada», con una sonrisa que ahora Valentina reconocía como pura burla. Y Sergio. Su Sergio. El hombre con el que había soñado envejecer, tener hijos, construir una vida. El hombre que le había prometido fidelidad ante un altar, ante Dios, ante todos sus seres queridos. Ese mismo hombre que llevaba 2 años acostándose con su tía política. El sol comenzó a ocultarse, pintando el cielo de naranjas y rosas. Valentina se dio cuenta de que llevaba horas sentada allí, perdida en un loop infinito de recuerdos reinterpretados. Cada gesto, cada detalle que había pasado por alto, ahora brillaba con una claridad cruel. Las llaves de Rosa en la mesa del comedor. Se me olvidaron el otro día cuando vine a tomar café. El perfume de Rosa en la camisa de Sergio. Nos abrazamos en la despedida. Ya sabes cómo es ella de efusiva. Los mensajes borrados. Problemas con el teléfono, amor. Ya sabes que la tecnología no es lo mío. Mentiras. Todas y cada una de ellas. Mentiras perfectamente hilvanadas en el tapiz de su matrimonio. Cuando finalmente regresó al apartamento que compartía con Sergio, eran casi las 11 de la noche. Las luces estaban encendidas. Él la esperaba en el sofá, con esa expresión de preocupación que solía derretirla. Ahora solo le provocaba náuseas. ¿Dónde estabas? Llamé 50 veces. Toda la familia está preocupada. Mi madre casi llama a la policía. Valentina lo miró. Realmente lo miró. Quizás por primera vez en años. Y lo que vio no fue al hombre que amaba, sino a un extraño que había estado jugando con ella como si fuera una marioneta. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con Rosa? Las palabras salieron frías, directas, sin preámbulos. Sergio palideció. Sus labios se abrieron y cerraron como los de un pez fuera del agua, la culpa pintada en cada rasgo de su rostro. Yo no sé de qué hablas. 2 años, Sergio, te escuché. En el estudio de tu abuela. 2 años. El silencio que siguió fue peor que cualquier confesión. Sergio se hundió en el sofá, escondiendo el rostro entre las manos. Y entonces empezaron las excusas, la letanía del adúltero descubierto, que fue un error, que no significaba nada, que Rosa lo sedujo, que estaba confundido, que la amaba a ella, a Valentina, siempre la había amado, que podían superarlo, terapia de pareja, un nuevo comienzo, borrón y cuenta nueva. Valentina lo escuchó todo con una calma que la sorprendió a ella misma. Era como si estuviera viendo la escena desde fuera de su propio cuerpo, como una espectadora de una obra de teatro particularmente patética. ¿Dónde?, preguntó cuando él terminó su discurso. ¿Qué? ¿Dónde lo hicieron? ¿En su casa? ¿En hoteles? ¿Aquí? Sergio tragó saliva. Val, no creo que eso importe ahora. Aquí, lo hicieron aquí, en nuestra cama. No era una pregunta. Lo supo por la forma en que él desvió la mirada, por cómo sus hombros se encogieron como queriendo desaparecer. Algo se rompió dentro de Valentina en ese momento. No fue un quiebre dramático, con gritos y lágrimas. Fue algo más profundo, más silencioso. Como cuando un edificio antiguo desarrolla una grieta en sus cimientos, y solo es cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbe. Se levantó con una tranquilidad fantasmal. Fue a la habitación, sacó una maleta del armario y comenzó a meter ropa dentro. Sergio la siguió suplicando, llorando, aferrándose a sus brazos. Por favor, Val, no te vayas. Podemos arreglarlo. Te juro que puedo cambiar. Terminaré con Rosa. Nunca más volverá a pasar. Dame una oportunidad. Valentina se zafó de su agarre con una fuerza que no sabía que poseía.
Lo miró a los ojos, esos ojos marrones que una vez le parecieron el refugio más seguro del mundo. No. Una sola palabra. 2 letras, pero contenían todo el poder de una mujer que acababa de recuperar su dignidad. Cerró la maleta, tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Sergio la bloqueó. No puedes irte así. ¿A dónde vas? Son casi medianoche. Eso ya no es tu problema. Lo empujó a un lado y salió del apartamento del edificio de esa vida que había construido sobre arenas movedizas. Caminó sin destino por las calles de Barcelona, una ciudad que de pronto le parecía extraña y hostil. Cada esquina guardaba un recuerdo, cada restaurante una cita, cada banco del parque una conversación. ¿Has sentido alguna vez que necesitas borrar todo y empezar de cero? Terminó en la estación de Sants, mirando el panel de salidas. Trenes que iban a Madrid, a Valencia, a Zaragoza, a pequeños pueblos costeros que apenas conocía de nombre. Compró un billete para el primer tren que salía. Destino: Cadaqués. Un pueblo pesquero en la Costa Brava, lejos de Barcelona, lejos de Sergio, lejos de Rosa y sus mentiras. El tren estaba casi vacío. Se sentó junto a la ventana y vio cómo las luces de la ciudad se alejaban, convirtiéndose en puntos cada vez más pequeños hasta desaparecer por completo en la oscuridad. Solo entonces, protegida por las sombras y la soledad, Valentina dejó que las lágrimas cayeran. Lloró por los 7 años perdidos, por la confianza destruida, por la familia que nunca tendría con ese hombre, por la mujer ingenua que había sido y que acababa de morir en el pasillo de un piso señorial del Paseo de Gracia. Pero también lloró de alivio, porque por primera vez en mucho tiempo, quizás en toda su vida, había elegido ella misma. Había elegido su dignidad por encima del miedo a estar sola. Había elegido la verdad, por dolorosa que fuera, por encima de la cómoda mentira. El tren avanzaba en la noche, llevándola hacia un futuro incierto. No tenía plan, no tenía idea de qué haría al llegar. Solo sabía que cada kilómetro que la alejaba de Barcelona era un kilómetro más cerca de la mujer que estaba destinada a ser. Una mujer que ya no aceptaría migajas de amor disfrazadas de compromiso. Una mujer que ya no tragaría excusas envueltas en promesas vacías. Una mujer que acababa de empezar a vivir, aunque para eso primero hubiera tenido que morir. Cuando el tren se detuvo en Cadaqués, el amanecer comenzaba a teñir el horizonte de dorados y violetas. Valentina bajó con su maleta, respirando el aire salado del Mediterráneo. El pueblo estaba desierto, las calles adoquinadas brillaban con el rocío de la mañana. No sabía qué le deparaba el futuro. No sabía si sería capaz de reconstruir su vida desde cero. No sabía si algún día podría volver a confiar en alguien. Pero mientras caminaba por esas calles desconocidas, con el peso de su maleta en una mano y el peso de su corazón roto en el pecho, Valentina sintió algo que no había sentido en años: libertad. Valentina, cariño. La voz de Rosa cortó sus pensamientos como un cuchillo bien afilado. Rosa, la tía política, la hermana menor de la madre de Sergio, 42 años, divorciada 2 veces, con ese aire de mujer que ha vivido demasiado y demasiado rápido. Llevaba un vestido rojo ceñido que dejaba poco a la imaginación y ese perfume intenso que siempre marcaba su presencia antes de que ella entrara a una habitación. Hola, Rosa. Valentina la besó en ambas mejillas, notando cómo los ojos de la mujer brillaban con algo que no era exactamente calidez familiar. Sergio llegó 15 minutos tarde, nada inusual. Siempre tenía alguna excusa relacionada con el trabajo, con el tráfico, con cualquier cosa que sonara lo suficientemente convincente. Esta vez fue una llamada urgente de la oficina. Valentina asintió, sonrió, sirvió el vino. El guión de siempre. Durante la comida observó. Las manos de Sergio temblaban ligeramente cuando servía agua a Rosa. La forma en que ella reía, echando la cabeza hacia atrás, mostrando ese cuello largo y bronceado. Cómo sus miradas se cruzaban por encima de la fuente de arroz, sosteniéndose un segundo más de lo necesario. Pequeños detalles que probablemente llevaban meses, años quizás, ocurriendo delante de sus narices. ¿Cuántas veces nos negamos a ver lo evidente por miedo a que sea real? Valentina apretó el tenedor con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Respiró hondo, sonrió, masticó, tragó. Cada movimiento era automático, robótico, mientras su mente procesaba una verdad que aún no quería aceptar. ¿Te encuentras bien, Valentina? La voz de la abuela Dolores la sacó de su trance. Estás muy pálida. Perfectamente, abuela. Solo un poco de calor. Mentira. Hacía frío en aquella habitación, un frío que venía de dentro, que se extendía por sus venas como hielo líquido.
pero nadie más parecía sentirlo. O quizás todos lo sentían y simplemente habían aprendido a convivir con él, como se convive con las humedades de un edificio antiguo. Después del postre, mientras las mujeres recogían la mesa y los hombres fumaban puros en la terraza, Valentina fue al baño. Necesitaba un momento, solo un momento para recomponerse. El pasillo estaba en penumbra, iluminado únicamente por esas lámparas Art Nouveau que tanto le gustaban a la abuela. Pasó frente al estudio, esa habitación que siempre permanecía cerrada excepto cuando el tío Paco necesitaba hacer alguna llamada importante. La puerta estaba entreabierta, y las voces que salían de allí dentro la congelaron en su lugar. No podemos seguir así, Rosa. Es una locura. La voz de Sergio sonaba angustiada, desesperada. ¿Y qué propones? ¿Que lo dejemos así como así? Rosa, en cambio, sonaba desafiante. Llevamos 2 años, Sergio. 2 años. No puedes pedirme que lo olvide todo. 2 años. El mundo de Valentina se detuvo. 2 años. Mientras ella planchaba sus camisas, le preparaba el desayuno, planeaba vacaciones que nunca llegaban a materializarse porque él siempre estaba demasiado ocupado. 2 años de besos robados, de excusas perfectamente construidas, de traición servida con sonrisas en la mesa familiar. Mi madre sospecha algo, continuó Sergio. El otro día me preguntó por qué paso tanto tiempo en tu casa ayudándote con las reformas. Rosa soltó una carcajada amarga. Las reformas. Qué conveniente. ¿Y Valentina? ¿Sospecha? Hubo un silencio tan largo y pesado que Valentina sintió que se asfixiaba. Dijo finalmente Sergio. Es dulce, confiada, nunca cuestionaría nada. Dulce, confiada, idiota, quiso gritar Valentina. Dilo completo, Sergio. Tu esposa es una completa idiota que creyó en cada palabra, en cada promesa, en cada te amo susurrado en la oscuridad. Sus piernas se movieron solas, no hacia el baño, sino hacia la salida. Bajó las escaleras como un autómata, ajena a las voces que la llamaban, a las preguntas sobre su repentina partida. Caminó por las Ramblas sin rumbo, empujada por la marea de turistas y vendedores ambulantes, invisible en su dolor. ¿Alguna vez has sentido que tu vida entera es una mentira? El teléfono sonó. Sergio rechazó la llamada, volvió a sonar. Lo apagó, se sentó en un banco frente al mar en la Barceloneta, viendo cómo las olas rompían contra el espigón con una violencia que reflejaba el caos de su interior. 2 años. Pensó en todas las veces que Rosa había estado en su casa, las cenas navideñas, los cumpleaños, las celebraciones familiares, cómo se sentaba en su sofá, bebía de sus copas, reía con sus amigos, cómo la abrazaba al despedirse, susurrándole «Cuídate, cuñada», con una sonrisa que ahora Valentina reconocía como pura burla. Y Sergio, su Sergio, el hombre con el que había soñado envejecer, tener hijos, construir una vida, el hombre que le había prometido fidelidad ante un altar, ante Dios, ante todos sus seres queridos. Ese mismo hombre que llevaba 2 años acostándose con su tía política. El sol comenzó a ocultarse, pintando el cielo de naranjas y rosas. Valentina se dio cuenta de que llevaba horas sentada allí, perdida en un loop infinito de recuerdos reinterpretados. Cada gesto, cada detalle que había pasado por alto, ahora brillaba con una claridad cruel. Las llaves de Rosa en la mesa del comedor. Se me olvidaron el otro día cuando vine a tomar café. El perfume de Rosa en la camisa de Sergio. Nos abrazamos en la despedida. Ya sabes cómo es ella de efusiva. Los mensajes borrados. Problemas con el teléfono, amor. Ya sabes que la tecnología no es lo mío. Mentiras. Todas y cada una de ellas, mentiras perfectamente hilvanadas en el tapiz de su matrimonio. Cuando finalmente regresó al apartamento que compartía con Sergio, eran casi las 11 de la noche. Las luces estaban encendidas. Él la esperaba en el sofá, con esa expresión de preocupación que solía derretirla. Ahora solo le provocaba náuseas. ¿Dónde estabas? Llamé 50 veces. Toda la familia está preocupada. Mi madre casi llama a la policía. Valentina lo miró. Realmente lo miró, quizás por primera vez en años. Y lo que vio no fue al hombre que amaba, sino a un extraño que había estado jugando con ella como si fuera una marioneta. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con Rosa? Las palabras salieron frías, directas, sin preámbulos. Sergio palideció. Sus labios se abrieron y cerraron como los de un pez fuera del agua. La culpa pintada en cada rasgo de su rostro. Yo, no sé de qué hablas. 2 años, Sergio, te escuché. En el estudio de tu abuela. 2 años. El silencio que siguió fue peor que cualquier confesión. Sergio se hundió en el sofá escondiendo el rostro entre las manos. Y entonces empezaron las excusas. La letanía del adúltero descubierto.
que fue un error, que no significaba nada, que Rosa lo sedujo, que estaba confundido, que la amaba a ella, a Valentina, siempre la había amado, que podían superarlo. Terapia de pareja, un nuevo comienzo, borrón y cuenta nueva. Valentina lo escuchó todo con una calma que la sorprendió a ella misma. Era como si estuviera viendo la escena desde fuera de su propio cuerpo, como una espectadora de una obra de teatro particularmente patética. ¿Dónde?, preguntó cuando él terminó su discurso. ¿Qué? ¿Dónde lo hicieron? ¿En su casa? ¿En hoteles? ¿Aquí? Sergio tragó saliva. Val, no creo que eso importe ahora. Aquí, lo hicieron aquí, en nuestra cama. No era una pregunta. Lo supo por la forma en que él desvió la mirada, por cómo sus hombros se encogieron como queriendo desaparecer. Algo se rompió dentro de Valentina en ese momento. No fue un quiebre dramático, con gritos y lágrimas. Fue algo más profundo, más silencioso. Como cuando un edificio antiguo desarrolla una grieta en sus cimientos y solo es cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbe. Se levantó con una tranquilidad fantasmal. Fue a la habitación, sacó una maleta del armario y comenzó a meter ropa dentro. Sergio la siguió, suplicando, llorando, aferrándose a sus brazos. Por favor, Val, no te vayas. Podemos arreglarlo. Te juro que puedo cambiar. Terminaré con Rosa. Nunca más volverá a pasar. Dame una oportunidad. Valentina se zafó de su agarre con una fuerza que no sabía que poseía. Lo miró a los ojos, esos ojos marrones que una vez le parecieron el refugio más seguro del mundo. No. Una sola palabra. 2 letras. Pero contenían todo el poder de una mujer que acababa de recuperar su dignidad. Cerró la maleta, tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Sergio la bloqueó. No puedes irte así. ¿A dónde vas? Son casi medianoche. Eso ya no es tu problema. Lo empujó a un lado y salió del apartamento, del edificio, de esa vida que había construido sobre arenas movedizas. Caminó sin destino por las calles de Barcelona, una ciudad que de pronto le parecía extraña y hostil. Cada esquina guardaba un recuerdo, cada restaurante una cita, cada banco del parque una conversación. ¿Has sentido alguna vez que necesitas borrar todo y empezar de cero? Terminó en la estación de Sants, mirando el panel de salidas. Trenes que iban a Madrid, a Valencia, a Zaragoza, a pequeños pueblos costeros que apenas conocía de nombre. Compró un billete para el primer tren que salía. Destino, Cadaqués. Un pueblo pesquero en la Costa Brava, lejos de Barcelona, lejos de Sergio, lejos de Rosa y sus mentiras. El tren estaba casi vacío. Se sentó junto a la ventana y vio cómo las luces de la ciudad se alejaban, convirtiéndose en puntos cada vez más pequeños, hasta desaparecer por completo en la oscuridad. Solo entonces, protegida por las sombras y la soledad, Valentina dejó que las lágrimas cayeran, lloró por los 7 años perdidos, por la confianza destruida, por la familia que nunca tendría con ese hombre, por la mujer ingenua que había sido y que acababa de morir en el pasillo de un piso señorial del Paseo de Gracia. Pero también lloró de alivio, porque por primera vez en mucho tiempo, quizás en toda su vida, había elegido ella misma. Había elegido su dignidad por encima del miedo a estar sola. Había elegido la verdad, por dolorosa que fuera, por encima de la cómoda mentira. El tren avanzaba en la noche, llevándola hacia un futuro incierto. No tenía plan, no tenía idea de qué haría al llegar. Solo sabía que cada kilómetro que la alejaba de Barcelona era un kilómetro más cerca de la mujer que estaba destinada a ser. Una mujer que ya no aceptaría migajas de amor disfrazadas de compromiso. Una mujer que ya no tragaría excusas envueltas en promesas vacías. Una mujer que acababa de empezar a vivir, aunque para eso primero hubiera tenido que morir. Cuando el tren se detuvo en Cadaqués, el amanecer comenzaba a teñir el horizonte de dorados y violetas. Valentina bajó con su maleta, respirando el aire salado del Mediterráneo. El pueblo estaba desierto. Las calles adoquinadas brillaban con el rocío de la mañana. No sabía qué le deparaba el futuro. No sabía si sería capaz de reconstruir su vida desde cero. No sabía si algún día podría volver a confiar en alguien. Pero mientras caminaba por esas calles desconocidas, con el peso de su maleta en una mano y el peso de su corazón roto en el pecho, Valentina sintió algo que no había sentido en años. Libertad. 6 meses habían pasado desde aquella noche en Barcelona, y Valentina apenas reconocía a la mujer en la que se había convertido. El pequeño café que había abierto en el paseo marítimo de Tossa de Mar se llamaba Refugio, un nombre simple, pero cargado de significado. No era solo un café, era exactamente lo que su nombre indicaba, un refugio para mujeres que necesitaban un lugar seguro,
una conversación sin juicios, un momento de paz en medio de sus tormentas personales. La idea había nacido una tarde, 3 meses después de su llegada, cuando una turista alemana se sentó en la terraza del hostal donde Valentina todavía vivía. La mujer llevaba gafas de sol enormes que no lograban ocultar el moretón en su pómulo. Valentina se sentó con ella, le ofreció café y la mujer habló. Habló durante horas, de su marido violento, de sus hijos, de cómo había escapado con lo puesto aprovechando un viaje familiar. Esa noche Valentina no pudo dormir, porque se dio cuenta de algo fundamental. No estaba sola. Había miles, millones de mujeres viviendo sus propias versiones del infierno, atrapadas en matrimonios tóxicos, en familias que las juzgaban, en sociedades que las culpaban. Y así nació Refugio. Con sus ahorros y un pequeño préstamo del banco local, Valentina alquiló un local frente al mar. Lo pintó de blanco y azul, colores que le recordaban la libertad del Mediterráneo. Instaló mesas de madera reciclada, plantas colgantes, estanterías llenas de libros donados. En una esquina creó un pequeño rincón con sillones cómodos y una cortina que podía correrse para tener privacidad. Pero Refugio era más que un café. En las tardes, después del horario de atención al público, Valentina organizaba encuentros, grupos de apoyo informales donde mujeres podían compartir sus historias sin miedo a ser juzgadas. Algunas venían por problemas matrimoniales, otras por violencia doméstica, otras simplemente porque se sentían perdidas en sus propias vidas. ¿Cuántas mujeres cargan en silencio con heridas que nadie ve? Carmen fue la primera en llegar a uno de esos encuentros. Una mujer de 52 años, casada desde los 20, que acababa de descubrir que su marido tenía una segunda familia en Gerona. 2 hijos, una casa, toda una vida paralela durante 15 años. Me siento tan estúpida, había dicho Carmen, retorciendo un pañuelo entre sus manos. ¿Cómo no me di cuenta? Valentina había tomado su mano. Porque confiabas. Y la confianza no es estupidez, es amor. Él abusó de eso. Luego llegó Patricia, 26 años, prometida con un hombre que la controlaba constantemente. Revisaba su teléfono, elegía su ropa, decidía con quién podía hablar. Patricia pensaba que eran celos por amor hasta que una noche, durante una cena familiar, él le gritó delante de todos por haberse reído demasiado fuerte con un primo. Pensé que era normal, susurró Patricia. Mi madre siempre dice que los hombres son así, que hay que adaptarse. Tu madre está equivocada, respondió Valentina con firmeza. El amor no controla, el amor libera. Y después Isabel, 41 años, madre de 3 hijos, cuyo marido la había dejado por su secretaria. Un cliché tan doloroso como real. Lo peor no había sido el abandono, sino la reacción de su propia familia. Mi hermano me dijo que seguramente no lo estaba satisfaciendo, contó Isabel con lágrimas en los ojos. Mi madre me preguntó si me había dejado engordar demasiado, como si fuera mi culpa que él decidiera destruir nuestra familia. El grupo creció. Pronto eran 10, luego 15, luego 20 mujeres que se reunían cada martes y jueves en Refugio. Compartían café, lágrimas, risas y, lo más importante, esperanza. Valentina había encontrado su propósito. Cada historia que escuchaba, cada mujer que ayudaba a levantarse era una forma de sanar su propia herida, porque se dio cuenta de algo fundamental. Su dolor no había sido en vano, si podía usarlo para ayudar a otras. Pero la paz que había construido estaba a punto de ser probada. Era un martes de octubre cuando Sergio apareció en Refugio. Valentina estaba detrás de la barra preparando un café con leche para una clienta habitual, cuando levantó la vista y lo vio. De pie en la entrada, con ese traje gris que ella conocía tan bien, con esas ojeras que no recordaba, con esa expresión de hombre derrotado que jamás había visto en él. El tiempo se detuvo. El ruido del café se apagó. Solo existían ellos dos, separados por 6 meses y un abismo de dolor. «Hola, Val», dijo Sergio, su voz apenas un susurro. Valentina dejó la taza en la barra con manos temblorosas. «¿Qué haces aquí?» «Necesitaba verte, hablar contigo, por favor». Las clientas presentes notaron la tensión. El ambiente cambió, se volvió denso, expectante. Carmen, que estaba sentada en una mesa cerca de la ventana, se levantó instintivamente, lista para intervenir si era necesario. «Está bien, Carmen». Valentina le hizo un gesto tranquilizador. Miró a Sergio. 5 minutos, afuera. Salieron a la terraza, donde el sonido del mar proporcionaba una banda sonora incongruentemente tranquila para el momento. Sergio se veía más delgado, más viejo, como si esos 6 meses hubieran sido 6 años. «Te ves bien», dijo él. «Diferente, pero bien».
¿Cómo me encontraste? Laura. No quería decirme, pero insistí. Le dije que necesitaba cerrar el ciclo, que no podía seguir adelante sin hablar contigo una última vez. Valentina sintió una punzada de traición, pero lo entendió. Laura probablemente pensó que era lo mejor. Di lo que tengas que decir. Sergio tomó aire profundamente. Lo siento, sé que es insuficiente, que son solo palabras, pero necesito que lo sepas. Lo siento más de lo que puedo expresar. Destruí lo mejor que tenía en mi vida por nada, por una ilusión, por cobardía, por estupidez. ¿Y Rosa? Terminé con ella el mismo día que te fuiste. No he vuelto a hablarle. Toda la familia está dividida. Mi madre no le dirige la palabra. Mi abuela la desheredó. Ella también está destruida. Valentina sintió una satisfacción amarga ante esa información, pero no duró, porque la venganza, descubrió, no sanaba nada, solo perpetuaba el dolor. ¿Por qué viniste, Sergio? ¿Qué esperas? ¿Que te perdone? ¿Que volvamos a intentarlo? No, vine porque necesitaba que supieras que lo que pasó no fue tu culpa. Nunca fue tu culpa. Fuiste la mejor esposa, la mejor persona. El problema siempre fui yo. Mi inseguridad, mi inmadurez, mi incapacidad para valorar lo que tenía. ¿Has escuchado alguna vez una disculpa que llega demasiado tarde? Estoy en terapia, continuó Sergio, tratando de entender por qué hice lo que hice. Y me di cuenta de que tenía miedo. Miedo de que fueras demasiado buena para mí, de que algún día te dieras cuenta y me dejaras. Entonces, irónicamente, hice exactamente lo que garantizaría que me dejaras. Valentina lo escuchó en silencio. Parte de ella, una parte pequeña pero persistente, sintió compasión, porque vio lo que había visto en tantas mujeres en su café. Una persona rota tratando de encontrar sentido a sus propias decisiones destructivas. Gracias por decirme eso, dijo finalmente. De verdad, pero no cambia nada. Lo sé. Sergio asintió, a las lágrimas brillando en sus ojos. No vine a pedirte que volvieras. Vine a pedirte perdón y a decirte que me alegro de que hayas encontrado esto. Señaló el café. Siempre supiste cuidar de los demás. Ahora estás cuidando de ti también. Eso es hermoso. Se quedaron en silencio un momento, escuchando las olas, sintiendo la brisa marina. Valentina se dio cuenta de algo sorprendente. Ya no sentía amor por ese hombre. Tampoco odio. Solo una especie de neutralidad pacífica, como cuando miras una foto vieja de alguien que solías conocer. Te perdono, Sergio, dijo, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. No por ti, por mí. Porque cargar con rencor es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Y yo elegí vivir. Sergio dejó escapar un sollozo. Gracias, Val. Pero no quiero volver a verte. No quiero mensajes, ni llamadas, ni visitas sorpresa. Necesito que respetes eso. Lo haré, lo prometo. Se secó los ojos. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Eres feliz? Valentina miró hacia el interior de su café. Vio a Carmen riendo con Patricia. Vio a Isabel ayudando a una nueva chica que acababa de llegar, reconociendo en ella el mismo dolor que una vez sintió. Vio las paredes decoradas con fotos de todas las mujeres que habían pasado por allí, cada una con su historia, cada una encontrando su camino. Sí, respondió. Por primera vez en mucho tiempo soy feliz. De verdad. Sergio sonrió, a una sonrisa triste pero genuina. Me alegro, de verdad, me alegro. Se dio la vuelta para irse, pero Valentina lo detuvo. Sergio, ¿sí? Busca ayuda, de verdad, no solo terapia, trabaja en ti mismo, aprende a estar solo antes de estar con alguien, y cuando encuentres a otra persona, sé honesto. Siempre. La honestidad duele a veces, pero la mentira destruye. Lo haré, te lo prometo. Y se fue. Valentina lo vio alejarse por el paseo marítimo, su figura haciéndose cada vez más pequeña hasta desaparecer entre los turistas y los vendedores ambulantes. Sintió que un capítulo de su vida se cerraba definitivamente. Cuando volvió al café, todas las mujeres la miraron con preocupación. Carmen fue la primera en hablar. ¿Estás bien? Valentina asintió. Estoy bien, de verdad, y lo estaba. Porque se dio cuenta de que el perdón no significaba olvidar, no significaba volver. Significaba liberar el peso que había estado cargando, permitirse seguir adelante sin la carga del rencor. Esa noche, durante la reunión del grupo, Valentina compartió lo que había pasado, y en lugar de mostrarse vulnerables, las mujeres se mostraron fuertes. Mi ex también vino a buscarme, dijo Patricia, con flores y promesas. Le dije que sus palabras ya no tenían poder sobre mí. El mío me llamó borracho, agregó Isabel, diciéndome que me extrañaba que los niños lo necesitaban, pero los niños lo que necesitan es una madre fuerte, no una madre que acepta migajas de amor. Carmen tomó la mano de Valentina.
Lo que has creado aquí es mágico, ¿sabes? Nos has dado un espacio donde podemos ser nosotras mismas, donde nuestro dolor es válido, donde nuestra rabia es justa, donde nuestra sanación es posible. Valentina sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado aquella noche en Barcelona. Estas eran lágrimas de gratitud, de propósito, de plenitud. Los meses siguientes fueron de crecimiento. Refugio se volvió conocido en toda la región. Mujeres venían desde Barcelona, desde Francia, incluso desde tan lejos como Madrid. El café se expandió. Valentina contrató a 2 empleadas, ambas mujeres que habían pasado por el grupo de apoyo y querían devolver lo que habían recibido. Empezaron talleres: defensa personal los sábados, finanzas personales los domingos, escritura terapéutica los lunes, arte y sanación los miércoles. Cada día Refugio se convertía más en lo que Valentina había soñado, un verdadero espacio de transformación. Una tarde de diciembre, un año exacto después de aquella comida familiar fatídica, Valentina estaba cerrando el café cuando sonó su teléfono. Era un número desconocido. «Diga, ¿Valentina García?» Una voz de mujer, joven, nerviosa. «Sí, soy yo. Mi nombre es Lucía. Soy la hija de Rosa». Valentina sintió que el corazón se le detenía. Rosa tenía una hija. Nunca lo había sabido, o nunca había prestado atención. «¿Qué puedo hacer por ti, Lucía?» «Necesito hablar contigo. Mi madre intentó suicidarse hace 2 semanas. Está en el hospital. Y antes de que la sedaran solo repetía tu nombre. Por favor, necesito entender qué pasó». El mundo de Valentina se tambaleó. Por mucho que hubiera trabajado en su sanación, por mucho que hubiera perdonado, escuchar eso la sacudió hasta el núcleo. «¿Dónde estás?», preguntó. «En Barcelona, en el Hospital Clínic». Valentina cerró los ojos. Podía ignorar la llamada. Podía seguir con su vida. Rosa había hecho su elección. Había destruido una familia, había participado activamente en la traición. No le debía nada. Pero entonces pensó en todas las mujeres que habían pasado por su café, en sus historias de dolor, de malas decisiones, de arrepentimiento, y se dio cuenta de que Rosa, a pesar de todo, también era una mujer rota. Una mujer que había cometido errores terribles y ahora estaba pagando el precio. «Dame tu número», dijo Valentina. «Te llamo mañana». Esa noche no durmió. Se debatió consigo misma. ¿Tenía obligación moral de responder, de ayudar a la mujer que había ayudado a destruir su matrimonio? Pero al amanecer, mientras veía el sol salir sobre el Mediterráneo desde la ventana de su habitación, supo la respuesta. No iría por Rosa. Iría por Lucía. Por esa chica que, sin culpa alguna, estaba sufriendo las consecuencias de las acciones de su madre. Llamó a Carmen para que cubriera el café y tomó el primer tren a Barcelona. El Hospital Clínic olía a desinfectante y desesperación. Valentina encontró a Lucía en la cafetería. Una chica de 23 años, con el mismo cabello oscuro de Rosa, pero con una expresión de vulnerabilidad que su madre nunca había mostrado. «Gracias por venir», dijo Lucía, sus ojos rojos de tanto llorar. No sabía a quién más llamar. Se sentaron. Lucía le contó todo. Cómo Rosa había caído en una depresión profunda después de que la familia la repudiara. Cómo había perdido su trabajo, su apartamento, casi todos sus amigos. Cómo había empezado a beber, a tomar pastillas, a hablar de lo mucho que lo había arruinado todo. «No entendía qué había pasado», explicó Lucía. «Mi madre siempre había sido fuerte, segura. Entonces, hace una semana, me contó todo. Lo de Sergio, lo de ti. Y se derrumbó. Me dijo que había destruido la vida de la única persona que nunca le había hecho daño». ¿Cuánto dolor puede causar una decisión egoísta? Valentina escuchó en silencio. Parte de ella sentía satisfacción por saber que Rosa había sufrido consecuencias. Pero una parte más grande sentía solo tristeza. Tristeza por todas las vidas destrozadas, por todas las decisiones equivocadas, por todo el dolor innecesario. «¿Puedo verla?», preguntó finalmente. Lucía asintió, aliviada. «Está en el 3er piso, habitación 312». Valentina subió sola. Cada paso era pesado, cargado con un año de sanación que podía deshacerse con solo abrir esa puerta. Pero siguió adelante. Rosa estaba en la cama del hospital, conectada a monitores, con vendas en las muñecas. Se veía pequeña, frágil, completamente diferente a la mujer segura de sí misma que había conocido. Sus ojos se abrieron cuando Valentina entró, y, por un momento, solo hubo silencio. «Viniste», susurró Rosa, su voz ronca. «Vine. No tenías por qué hacerlo. Lo sé». Rosa cerró los ojos, lágrimas escapando por las comisuras.
Lo siento, sé que es patético, que es tarde, que no significa nada, pero lo siento, destruí tu vida por nada, por ego, por inseguridad, por pura maldad. Valentina se sentó en la silla junto a la cama. ¿Por qué lo hiciste? Rosa tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas audible. Porque estaba celosa de ti, siempre lo estuve, eras todo lo que yo quería ser, buena, amable, genuina. Sergio te amaba de una forma en que ningún hombre me había amado nunca, y en lugar de trabajar en mí misma, decidí destruir lo que tenías. Pensé que si no podía tener eso, tú tampoco deberías tenerlo. La honestidad brutal de la confesión dejó a Valentina sin palabras. Rosa continuó. No espero tu perdón, solo quería que supieras que el castigo ha sido peor de lo que imaginé. Perdí todo. Mi familia, mi dignidad, mi paz, y me di cuenta demasiado tarde de que tú eras inocente, completamente inocente, y yo era el monstruo. Valentina miró a esa mujer rota en la cama del hospital, y tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Rosa, escúchame. Lo que hiciste estuvo mal, imperdonablemente mal, pero intentar quitarte la vida no arregla nada, solo multiplica el dolor. Tu hija te necesita, mereces la oportunidad de ser mejor, de sanar, de hacer las paces contigo misma. ¿Cómo? Rosa sollozó. ¿Cómo puedo vivir sabiendo lo que hice? Haciendo algo bueno con el tiempo que te queda, trabajando en ti misma, ayudando a otros, convirtiéndote en la persona que deberías haber sido siempre. Valentina se levantó, escribió algo en un papel y lo dejó en la mesita. Esta es la dirección de mi café en Tossa de Mar. Cuando salgas de aquí, cuando estés lista, puedes venir. No para trabajar conmigo, no para ser amigas, pero puedes venir a los grupos, porque tú también necesitas sanar, y guardarte todo esto dentro solo te matará, literal y figurativamente. Rosa miró el papel como si fuera un objeto extraño. ¿Por qué harías eso por mí? No lo hago por ti, lo hago por mí, porque aprendí que el perdón libera, y porque si he aprendido algo este año es que todas merecemos una segunda oportunidad, incluso las que hemos cometido errores terribles. Salió de la habitación sin mirar atrás. En el pasillo, Lucía la esperaba. Gracias, dijo la chica, abrazándola. Gracias por darle una razón para seguir viviendo. Cuídala. Va a ser un camino largo. Lo haré, y Valentina, siento mucho lo que mi madre te hizo. Valentina le acarició el cabello. No es tu culpa, cariño, nunca lo fue. El viaje de regreso a Tossa de Mar fue contemplativo. Valentina miró por la ventana del tren, viendo pasar el paisaje catalán, procesando todo lo que había pasado. Un año atrás había huido en este mismo tren, destrozada, sin rumbo, perdida. Ahora volvía a su hogar, a su café, a su propósito, a su vida. Había cerrado el círculo. Había perdonado no solo a Sergio, sino también a Rosa, y al hacerlo se había liberado completamente. Cuando llegó a refugio esa noche el grupo ya estaba reunido. Carmen había tomado las riendas guiando la conversación. Cuando vieron entrar a Valentina, todas se levantaron. ¿Cómo fue? Preguntó Patricia. Valentina sonrió. Una sonrisa genuina, libre, plena. Fue sanador, completamente sanador. Se sentó con sus mujeres, su tribu, su familia elegida y les contó todo. La visita a Rosa, la conversación con Lucía, la decisión de ofrecer ayuda incluso a quien la había traicionado. Eres increíble, dijo Isabel. No sé si yo podría hacer lo mismo. Yo tampoco lo sabía, admitió Valentina, pero me di cuenta de algo. El perdón no es debilidad, es la forma más pura de fortaleza, porque requiere valentía soltar el dolor, elegir la paz sobre la venganza, la compasión sobre el rencor. Carmen levantó su taza de café. Por Valentina, por enseñarnos que podemos ser fuertes y compasivas al mismo tiempo. Todas levantaron sus tazas, por Valentina. Y en ese momento, rodeada de mujeres que habían encontrado en ella la guía que necesitaban, Valentina supo con absoluta certeza que había encontrado su lugar en el mundo. No era la esposa perfecta que había intentado ser. No era la nuera modelo que Barcelona esperaba. Era algo mucho mejor. Era ella misma, completa, imperfecta, fuerte, compasiva, real. Era Valentina. Y eso era más que suficiente. 2 años después, Refugio se había convertido en una organización sin fines de lucro. Tenían 3 sedes, Tossa de Mar, Barcelona y Madrid. Ayudaban a cientos de mujeres cada mes. Talleres, grupos de apoyo, asistencia legal gratuita, refugios temporales para mujeres en situaciones de violencia. Y en el equipo, trabajando en la oficina de Barcelona, estaba Rosa, no como directiva, sino como voluntaria, atendiendo llamadas, organizando eventos, compartiendo su propia historia con otras mujeres, como advertencia y como testimonio de que la redención era posible.
Valentina la veía ocasionalmente en las reuniones de coordinación. Ya no sentía dolor al mirarla, solo una especie de respeto mutuo. Dos mujeres que habían estado en lados opuestos de una tragedia y ahora trabajaban juntas por un bien mayor. Un día de primavera, Valentina estaba en la terraza de refugio, en Tossa de Mar, cuando recibió un mensaje de Laura. Val, necesito contarte algo. Estoy saliendo con alguien, es maravilloso, amable, honesto, respetuoso, todo lo que una merece, y me hizo pensar en ti, en cómo fuiste valiente suficiente para dejarlo todo y buscar algo mejor. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para elegirse a una misma. Te quiero. Valentina sonrió, escribiendo una respuesta rápida antes de volver a su trabajo, pero antes de guardar el teléfono, miró las fotos en su galería. Había una del día de la inauguración del refugio. Todas las mujeres del primer grupo sonriendo, abrazadas, victoriosas, y pensó en lo lejos que habían llegado. No solo ella, sino todas. Carmen había dejado a su marido y ahora dirigía su propio negocio de catering. Patricia había roto su compromiso y estaba estudiando Derecho para especializarse en violencia de género. Isabel había vuelto a la universidad a terminar la carrera que había abandonado para casarse. Historias de transformación. De mujeres que se habían negado a ser víctimas y habían elegido ser sobrevivientes, luchadoras, guerreras. El sol comenzó a ocultarse sobre el Mediterráneo, pintando el cielo con esos colores imposibles que nunca dejaban de maravillar a Valentina. Cerró el café, despidiéndose de las últimas clientas, y caminó por la playa. Sus pies descalzos se hundían en la arena fría, las olas acariciaban sus tobillos. Y en ese momento de perfecta soledad, Valentina levantó la vista al cielo y sonrió. Había perdido un matrimonio, había perdido una familia política, había perdido la vida que había planeado, pero había ganado algo infinitamente más valioso. Se había ganado a sí misma, y eso, descubrió, era todo lo que siempre había necesitado.